Gradiente de la velocidad Bien, horizontal. entonces Fran dice lo siguiente, dice que la fluctuación horizontal es aproximadamente igual a, o proporcional a, la distancia que recorre la partícula y el gradiente de la velocidad horizontal promedio. Un gradiente siempre es una derivada. Como este tiene el crecimiento hacia ahí, la derivada tiene que ser respecto de ahí. Entonces, esto es un gradiente, pero es el gradiente de la velocidad promedio. ¿Sí? Nosotros sabemos que, si bien yo estoy mirando que cada línea se mueve a velocidades diferentes, seguramente yo puedo sacar una velocidad promedio. En el flujo laminar, por ejemplo, la velocidad promedio era la mitad del máximo, ¿verdad? Acá es un poco más complicado sacar la velocidad promedio. Calcularla, ¿no? Medirla no. Medirla, poner un aparato y lo mide. Calcularla es más complicado. ¿Estamos? Entonces, ahí introduce un nuevo concepto. Tenemos muchas B acá, así que traten de no perderse. Bx es la velocidad horizontal. Bx' es la fluctuación horizontal. Bi' es la fluctuación vertical. No, nunca en ningún momento definí Bi, ¿no? Bi solo no lo definí, Bi' define. Bx raya arriba es el promedio de las velocidades. ¿Sí? Seguramente una de esas líneas va a contener a ese valor promedio. Ponele que esto mida 2 metros por segundo, 3, 4, 5, y el máximo mida 10 y el promedio mide 6. Alguna de esas líneas se va a mover a 6. ¿Sí? Quizá, y bueno, ya como tengo ese dibujo, supongamos que esa línea que yo marqué ahí es la línea que se mueve a una velocidad promedio, para no volverlo a dibujar. Ese dibujo original es cualquier velocidad, ahora la voy a considerar como que esa es la línea de la velocidad promedio. ¿Bien? O sea que ahora esa Bx es Bx raya arriba. ¿Se entiende? Bueno. ¿Mm? No. El gradiente de la velocidad es B promedio X. Sí. Ah, porque está borrada la... Sí, una X. Abajo. También se puede definir una fluctuación horizontal promedio. promedio. Fluctuación horizontal promedio, que sería Bx' raya. ¿Sí? Si la fluctuación horizontal es Bx', Bx' raya es la fluctuación horizontal promedio. ¿Se entiende? Bien. Se puede. Ahora miren, si nosotros dijimos que la fluctuación horizontal depende de la distancia que se mueva, si la partícula se mueve poca distancia desde la línea central esa que estamos marcando, la fluctuación es pequeña. Pero si se mueve más lejos, mayor va a ser la diferencia de velocidad y la fluctuación va a ser más grande. ¿Sí? Entonces las fluctuaciones, a medida que la distancia cambia, van cambiando. Entonces también puedo encontrar un valor donde la fluctuación sea un valor promedio. Si esta la fluctuación más chica y esta la más grande, en algún lado de por el sende, entre la mitad de estos dos lugares, va a haber una línea en la cual ahí la velocidad, la fluctuación horizontal es el valor promedio. ¿Sí? Si, por ejemplo, esta diferencia, le doy ejemplo, es 2 y la máxima diferencia es 10 y el promedio me da 5, seguramente que por esta línea, no quiere decir que esta línea se mueva a una velocidad de 5, sino que la diferencia entre las velocidades que llevan ahí y las que llevaban acá me da 5. ¿Se entiende? A eso se refiere. ¿Se entiende? Bueno, esa se va a llamar de fluctuación horizontal promedio. Pongan ahora, si la velocidad promedio, Bx raya, y la fluctuación horizontal promedio, Bx' raya, son iguales, la distancia L minúscula se llama longitud de mezcla. Sí. Son iguales La distancia L minúscula se llama longitud de mezcla L sub M. L mayúscula sub M. Es mixing. Mixing length si quieren en inglés. Dos puntos. Distancia promedio en el que una partícula
cambia su cantidad de movimiento por la cantidad de movimiento promedio del flujo. Cantidad de movimiento. Por la cantidad de movimiento promedio del flujo. Si les cuesta memorizarse esa definición o no la entienden directamente, digan, es la distancia en el que la velocidad horizontal promedio y la fluctuación horizontal promedio son iguales. Del flujo al final, sí. ¿Estamos ahí? Abajo. Fran propuso dos hipótesis. Dos puntos, viñetita abajo. X' y BI' son de órdenes de magnitud similares. Son de órdenes de magnitud similares. ¿Saben lo que es la orden de magnitud? Notación científica, cuando usted un número lo expresa en notación científica, en general el valor del exponente de la base 10 es el orden de magnitud, no siempre, porque para números, hay algunos números, por ejemplo 900, que yo lo puedo poner como 9 por 10 a la 2, en realidad es de orden 3, no es de orden 2, que se acerca más al 3, está más cerca del 1000 que el del 100. ¿Bien? Bueno, pero más o menos para que tengan una idea, es más o menos ese exponente, o un grado más que ese exponente que sale, un grado menos. Grado más, pero grado menos, grado más. ¿Estamos hasta ahí? Bien, dice que la fluctuación horizontal promedio y la fluctuación vertical promedio son de órdenes de magnitud similares. No quiere decir que sean iguales. Los dos no valen 100, ponele, pero uno puede valer 90 y el otro 115, y los dos son de órdenes, ¿se entiende? Similares. Como las fluctuaciones que nosotros vamos a manejar, por lo menos para una primera aproximación, son pequeñas, esas diferencias, o sea, los orden de magnitud también van a decir que son parecidas y que nosotros podemos considerar, bajo esa hipótesis, aproximadamente iguales. Y aproximadamente iguales a este todo. ¿Estamos? ¿Estamos ahí? Sí, o sea, la primera hipótesis de Frank es eso, que las velocidades, las fluctuaciones horizontales y las fluctuaciones verticales son similares en orden de magnitud. Que matemáticamente podemos decir que son aproximadamente iguales si es que esas fluctuaciones son pequeñas. No es que una partícula va a pasar, se va a mover 1 metro. O sea, una partícula que viene por acá no se va a mover 1 metro hacia acá y va a seguir. ¿Sí? Se mueve en centímetros, incluso milímetros, y ya pequeñas variaciones de longitud, para pequeñas longitudes, pequeñas variaciones también. ¿Bien? Entonces, para números chicos, eso de decir que son de órdenes similares también me sirve a mí para decir que son aproximadamente iguales. ¿Estamos? Bien. Todo esto que hace Pran lo hace con mediciones experimentales, ¿no? Él ha sido capaz de medir estas cosas con aparatos muy sensibles. Ahí en el Simbala dice cómo se llama el aparato, no me acuerdo, era un hilo caliente, no sé, y tiene un sensor, algo de eso. De manera que al ser un hilo no ocupa mucho espacio, yo puedo medir velocidades de líneas al ser un hilo. Lo que tiene que sí son muy sensibles, así que bueno, de alguna forma lo ha medido. Todo experimental lo que él propone. ¿Bien? Después le da una demostración algo matemática, pero a partir de la experimentación. ¿Estamos? Bien, entonces a partir de la experimentación él pudo definir eso que acaban de poner. La segunda hipótesis dice que Bx' y Bi' son codependientes. Lo cual significa que, por ejemplo, si uno es 0, el otro tiene que ser 0. Y no puede pasar que uno sea 0 y el otro no.
codependiente, también se dice linealmente dependiente, colineales, cualquiera de esos nombres son parecidos. ¿Bien? Eso es, o sea, lo de codependiente significa que si o los dos son cero o ninguno de los dos son cero. ¿Bien? O sea que si yo tengo una fluctuación horizontal, sí o sí, vertical, perdón, sí o sí voy a tener una fluctuación horizontal. ¿Bien? Esa expresión que acabamos de poner también implica lo siguiente, que si yo multiplico la fluctuación horizontal por la fluctuación vertical y a esa le saco el promedio, por la segunda hipótesis también se cumple que el promedio de la fluctuación horizontal y el promedio de la fluctuación vertical por separado multiplicado me dan lo mismo. No son lo mismo estas cosas. Fíjense que esto sería multiplicar la fluctuación y recién promediarla, y esto sería multiplicar el promedio de cada fluctuación. O sea, promedian por aparte y multiplican. Esa segunda hipótesis me dicen que estas dos cosas son. ¿Se entendió? Es una teoría en volante, pero bueno, el flujo turbulento es complicado. ¿Y en el final esto? Respecto a eso, no. Ustedes no van a usar, o sea, si le diga, a ver, deme flujo de pañería, a ver, primero le voy a dar la hipótesis, el misileno, no van a ir a decir eso, obviamente. Ustedes, por ejemplo, pueden empezar diciendo lo que es un flujo interno, flujo externo, qué es la pérdida de carga, cómo se le saca, lo básico. Ahora, si el viejo le pregunta, ahí recién entran. Pero sí, yo considero que lo tienen que saber por eso. No le digo que se lo sepan tal cual como yo lo di, pero algo tienen que saber. ¿Bien? Bueno, ¿estamos hasta ahí? Bien. Ahora, esto, tiempo. ¿Qué? Mierda, me quedó un montón de tiempo hace. Esto lo puedo considerar como L derivada de X respecto de Y. Y esto, como son iguales, también lo puedo considerar igual. ¿Bien? Voy a agregar un signo menos porque el producto de los dos, según esto, siempre es negativo. Yo lo agrego así. ¿Bien? Voy a multiplicar esta expresión, bueno, lo voy a hacer arriba de ahí. Esta expresión, ¿se ven en el coso? Está desenfocado. Está desenfocado. Bien, entonces quedó así, ¿no? Lo voy a juntar como L cuadrado, derivada de Bx, derivada de Y, derivada de X. Son lo mismo, y no lo junté en un cuadrado por algo. Ya les explico por qué. Si yo multiplico la expresión a ambos lados por ρ, bien, esto se va a llamar tau turbulento. Es el que yo les conté cuando les dictaba. ¿Sí? Ya les explico cómo se llama. Y este otro, desde acá hasta acá, incluyendo el signo menos, pero sin ponerlo al signo menos, o sea, está el signo menos, pero a mí me interesa la magnitud positiva. Eso se llama tensión, viscosidad de remolino y se pone así. ¿Bien? Entonces esta expresión me queda así. Tau turbulento es la viscosidad del remolino por la gradiente de la velocidad. Si ustedes lo miran, es la misma ecuación de tau de la viscosidad, ¿verdad? Son similares, pero aparecen otras magnitudes. ¿Bien? ¿Por qué el menos del L? El menos es porque yo el producto Bx' por Bi', si les mostré que siempre era negativo, entonces yo le agrego el signo menos. Esto está en ustedes si se lo quieren aprender.
No le digo que se lo sepan así, pero que lo sepan, explicar, entender al menos. Si necesitan, igual tienen la clase y lo ven, prevén las veces que... Sí, porque es una teoría complicada. Esto yo no me lo sabía cuando fui a rendir, me lo aprendí para darle enseñarle a ustedes. Me enseña cocina para hacer un flujo literal. ¿Estamos ahí? El primer término, este de acá, se llama tensión de corte turbulento o tensor de Reynolds. Ese estado turbo. Estado turbulento. El estado turbulento, este que sale acá, se llama tensión de corte de Reynolds. Perdón, tensión de corte turbulenta o tensor de Reynolds. Tensión de corte turbulenta, la puta que parece. Tensor de Tau. Tensión de corte turbulenta o tensor de Reynolds. ¿Sí? Es ρ por el producto de las fluctuaciones promediadas. ¿Bien? O sea, eso tiene unidades de presión, teóricamente. Después hagan un análisis dimensional de eso y se dan cuenta. ¿Bien? Este de acá usa usted la viscosidad de remolino que yo les dije hace rato. También se llama viscosidad turbulenta. No es que es U elevado a la T, ¿no? No es elevado, sino el nombre así se llama, U a la T. ¿Bien? Viscosidad de remolino, viscosidad turbulenta. La característica de esa magnitud es que depende del flujo, no del fluido. La viscosidad que ustedes conocen es una propiedad del fluido, ¿sí o no? El agua tiene cierta viscosidad, el aire tiene otra viscosidad, el aceite tiene otra viscosidad. Sin embargo, este no me dice de qué tipo de fluido es, sino del tipo de flujo. A mayores Reynolds, mayor vale ese valor. Cambia con el tipo de flujo. Con el número Reynolds, en realidad. O sea, se hace, siempre tiene que ser turbulento, pero mientras más turbulento sea, más grande va a ser ese valor. Y este es el que produce las pérdidas de cargas en flujo turbulento. Por eso es que este es como que la viscosidad total en un flujo turbulento es la viscosidad de fricción de capa, la que ustedes conocen como dinámica, y la viscosidad turbulenta. Entonces, es como que la viscosidad en flujo turbulento es más grande todavía de lo que debería ser. Eso hace que las pérdidas de carga sean mayores. ¿Se entiende? Vamos acá como neta. Esta es la viscosidad dinámica, es la que nosotros conocemos del análisis dimensional, de la unidad 1, M, L menos 1, T menos 1 sería la dimensión. Y esta es la que acabamos de conocer. Esta es propia del flujo y esta es propia del fluido. Diferentes son. En flujo laminar, No aparece. En flujo laminar esto es cero. El tensor de Reynolds también es cero. Y toda esta ecuación es cero. No existe nada de eso. Ponerle el número de Reynolds que está 2290. Aparece ya. Poquito, pero aparece. Y ahora que depende del número de Reynolds. ¿Ah? Bueno, vamos a ver el siglo. ¿Qué? Como enseñan, pues. Bueno, en flujo laminar este tensor vale 0 y la viscosidad de turbulencia o viscosidad de remolino vale 0. En flujo laminar, ¿no? O sea, en flujo laminar ni nada de esta ecuación tiene sentido, no aporta nada. Todo es cero. Todo es cero. Punto aparte. Ahí termina la hipótesis de Mixing-Net, no sé si la han entendido, revéanlo cuando haga falta. ¿Sí? Ahora, ¿para qué uso yo esto? Yo con esta expresión, con esta ecuación que acabo de armar acá, yo voy a encontrar el perfil de velocidad. No voy a hacer esa parte porque si a esto le costó entender la demostración de sacar el perfil de velocidad es un dolor de huevo. Así que lo único que vamos a decir, yo con esta expresión puedo encontrar la expresión para el perfil de velocidad. En un resumen, o sea, está muy buenísima la explicación, pero en resumen así. En un resumen, nosotros podemos decir que
muy, muy resumida. Claro, porque no creo que el profe nos pida una explicación de esto de YouTube, bueno, está muy buena, sino como para entender que nosotros sabemos que existe, digamos. Acá me olvidé de decirle, acá sale L sub m cuadrado. ¿Una medida? No, longitud de mezcla. Ya no es L minúscula, porque L minúscula era cualquier distancia. Ya te digo ahora para que se corte. Sí, se corte. ¿Dani? Un resumen muy, muy resumido diría que en flujo turbulento aparecen unas nuevas magnitudes que son las que explican por qué en flujo turbulento las pérdidas de carga son mayores. Entonces eso lo explica la teoría del mixing length, que dice que las fluctuaciones cuando se producen fluctuaciones verticales, que son los remolinos, eso produce fluctuaciones horizontales, y la relación entre ellas me define las tensiones de corte Reynolds y la viscosidad del remolino. Eso sería muy resumido. Con eso, que eso se llama la hipótesis del mixing length, con eso voy a escribir el perfil de velocidad, que era no, lo que yo quería llegar, pues yo le hice el dibujo y le dije voy a encontrar la función esa, pero todavía no lo hice. Sí, hace una hora que estoy explicando esto, era larguísimo. Bien, ese sería muy resumido. Ahora, no tan resumido ya sería entrar a explicar eso, de que, bueno, tengo una partícula que se mueve como lo expliqué yo, pero un poco, no tan entrar tanto en detalle. ¿Bien? Quizá ir nombrando unas fracciones matemáticas, es como meterte en un nuevo producto para que te vuelva a preguntar cosas. Entonces, pero yo creo que con lo que me explicaste recién al último, para mí... Bueno, ustedes vean. Bueno, ahora, ¿para qué uso yo esta ecuación en verde? Que es lo que Brown concluyó con su